Se puede medir el peso de una vida en los metros cuadrados de una casa frente al mar, o en el silencio que devuelve el eco de las olas cuando la soledad es la única compañía. Arturo Benavides, a sus 67 años, empezaba a sospechar que la respuesta era dolorosamente simple. El Volvo gris oscuro, aún con el polvo del largo viaje desde Madrid, se detuvo frente a Miramar, una construcción de líneas rectas y ventanales inmensos que rompía con la arquitectura tradicional de Puerto Breixo. El pueblo, acurrucado en una ría gallega, parecía una acuarela de casas de piedra con tejados de pizarra, salpicada por el colorido de las barcas amarradas en el pequeño puerto. Arturo bajó del coche. El aire fresco y salino le golpeó la cara, un contraste brutal con el ambiente viciado de su antigua oficina. La casa era moderna, impersonal, elegida más por la promesa de aislamiento que por un verdadero deseo de habitarla. Desde el salón el Atlántico se extendía como una promesa infinita y a la vez como un espejo de su propio vacío. Un recuerdo fugaz, como el destello de un faro en la noche, lo transportó a su despacho en la planta noble de Consultores Benavides S.A. Él, Arturo Benavides, en la cima, el hombre que se había hecho a sí mismo, la agenda repleta, las llamadas incesantes, el poder. Y Carmen, su difunta esposa, suplicándole con la mirada que se quedara esa noche, que la reunión en Bruselas podía esperar. El negocio no espera, Carmen, había sido su respuesta tantas veces repetida. Ahora, el negocio había esperado lo suficiente para venderse por una cifra indecente, y Carmen ya no esperaba nada. Los primeros días en Puerto Breixo se deslizaron con una monotonía plomiza, desayunos solitarios con vistas al mar embravecido, paseos por la playa desierta donde sus huellas eran las únicas, comidas precocinadas recalentadas en el microondas. El silencio de la casa era tan denso que casi podía cortarse. Una tarde reunió el valor para llamar a Sofía, su hija, 35 años, abogada de éxito en un prestigioso bufete madrileño, un reflejo de su propia ambición o quizás una víctima de ella. La conversación fue tensa, previsible. ¿Todo bien, papá? ¿Te has instalado? La voz de Sofía sonaba distante, como si hablara desde otro continente, no solo desde otra ciudad. Sí, todo en orden. La casa es grande. Me alegro. Tengo una reunión, te llamo luego. Clic. Arturo colgó el teléfono con un suspiro. Luego podía significar días o semanas. Una mañana, buscando una vía de escape a sus propios pensamientos, se acercó al puerto. Era un hervidero de actividad contenida. Marineros con curtidas manos remendaban redes, otros descargaban cajas de pescado brillante. El olor a salitre, a gasoil y a mar profundo lo impregnaba todo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, de rostro surcado por el sol y el viento, reparaba unas nasas con una calma y una destreza que a Arturo le resultaron hipnóticas. Sus manos, nudosas como raíces viejas, se movían con una precisión asombrosa. El hombre levantó la vista. Sus ojos azules, del color del mar en un día claro, se encontraron con los de Arturo. «Vos días», saludó el hombre con una leve sonrisa. «Buenos días», respondió Arturo, sintiéndose torpe, un intruso en aquel universo autosuficiente. Se llamaba Mateo Sánchez, supo después, un pescador jubilado, o eso decían. Arturo se quedó un rato observando, sintiendo el peso de su propia inutilidad, de sus manos lisas acostumbradas solo a firmar documentos y a teclear en un ordenador. Arturo empezó a frecuentar a Serea Varada, la taberna del puerto, un lugar con olor a vino turbio, a tabaco de liar y a historias de mar. Se sentaba en una esquina, con un café o una copa de albariño, y observaba. Mateo solía estar allí, con otros hombres de mar, sus voces graves y sus risas roncas llenando el local. A veces Mateo se acercaba a su mesa. «Omar Oshe está bravo», comentaba, mirando por la ventana hacia las olas que rompían contra el espigón. Hablaban poco, del tiempo, de la pesca, de anécdotas del pueblo. Mateo nunca preguntaba por el pasado de Arturo, ni por qué un hombre como él había recalado en un lugar como Puerto Breixo. Su compañía era discreta, sin juicios, como la brisa marina. En la soledad de Miramar, Arturo rumiaba esas conversaciones. Recordaba a Carmen, su risa fácil, cómo intentaba arrastrarlo a paseos por el retiro que él siempre posponía. Recordaba a Sofía de niña, sus pequeñas manos buscando la suya, una imagen que ahora le oprimía el pecho. ¿En qué momento se había convertido en aquel extraño para su propia hija, en aquel fantasma para sí mismo? Compró una cámara de fotos profesional, pensando que quizás la fotografía podría llenar algunas horas.
Pero los paisajes, por majestuosos que fueran, le parecían fríos, vacíos de significados y no había nadie con quien compartirlos. Las fotos se acumulaban en la tarjeta de memoria, tan inertes como sus días. Un día, tras una semana especialmente gris, Arturo llamó a Sofía. «¿Te apetecería venir un fin de semana? El pueblo es pintoresco». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sofía dudó. «Tengo mucho trabajo, papá. Solo un fin de semana, Sofía, por favor». Había una nota de súplica en su voz que lo sorprendió incluso a él mismo. Finalmente, ella aceptó, aunque con una desgana que no pasó desapercibida para Arturo. La llegada de Sofía fue como la irrupción de un viento del norte en la calma chicha de Miramar. Trajo consigo la energía nerviosa de la ciudad, los móviles que no dejaban de sonar, la impaciencia. Arturo intentó mostrarse hospitalario, preparó una merluza a la gallega que resultó incomestible. La convivencia fue tensa desde el primer momento. Durante la cena del sábado, en un restaurante del puerto con vistas a las barcas iluminadas, Sofía no pudo más. «¿Por qué ahora, papá? ¿Por qué este repentino interés por ser padre cuando nunca tuviste tiempo?» Arturo se defendió con su lógica empresarial. «Siempre me aseguré de que no os faltara de nada. Tuviste la mejor educación, los mejores colegios». «No se trata de dinero, papá», estalló Sofía, su voz cargada de un dolor antiguo. «Se trata de tiempo, de presencia. ¿Recuerdas mi graduación en la universidad o cuando mamá estuvo ingresada aquella vez por la neumonía? Tú tenías una reunión importantísima. Siempre había algo más importante». Las palabras de Sofía eran como cuchillos afilados. Arturo se encogió. Recordaba vagamente la graduación, una fecha borrosa en una agenda repleta. La enfermedad de Carmen, sí, había enviado flores, un chofer. «No puedes comprar los recuerdos, papá. No puedes comprar el tiempo perdido». Sofía se marchó el domingo por la mañana, antes de lo previsto, dejando tras de sí un silencio aún más opresor que el de antes. Arturo se quedó solo, enfrentado al espectro de sus fracasos. Se encerró en Miramar, rumiando la amargura, la culpa. El mar rugía afuera, como un eco de su tormenta interior. Una tarde, Mateo apareció en su puerta con una cesta de percebes recién cogidos. «Paracea», dijo simplemente, y se sentó en la terraza mirando el mar. No preguntó nada, no ofreció consuelo fácil. Simplemente estuvo allí. Y por primera vez en mucho tiempo, Arturo no se sintió completamente solo. Poco a poco, la presencia callada de Mateo comenzó a horadar la coraza de Arturo. Un día, Mateo lo invitó a su pequeño taller, un cobertizo cerca del puerto donde guardaba sus aparejos y en un rincón tallaba pequeñas figuras de madera, barcos, peces, faros. La habilidad de sus manos, transformando un trozo de madera en algo vivo, fascinó a Arturo. «Sempre me gustou traballar coas mans», explicó Mateo, lijando la proa de una pequeña dorna. «Despexa cabeza». Arturo recordó entonces una afición olvidada de su niñez, las maquetas de barcos. Su padre, un humilde carpintero, le había enseñado los rudimentos. Una chispa de interés, tenue pero real, se encendió en su interior. Igual podría intentar hacer algo», murmuró Arturo, casi avergonzado. Mateo sonrió. «Omar sempre ten algo que ensinar, e a Madeira tamén». Con la ayuda de Mateo, Arturo consiguió herramientas, maderas nobles, planos de una adorna tradicional gallega. En un rincón de su amplio garaje, improvisó un pequeño taller. Al principio, sus manos eran torpes, la madera se resistía, pero perseveró. El lijado, el ensamblaje, el olor de la cola y el barniz, cada gesto lo conectaba con algo profundo, olvidado. El trabajo manual calmaba el ruido de su mente, le daba un foco. A través de Mateo, conoció a otros vecinos. El patrón de Aserea Varada, José, un hombretón de voz atronadora y corazón de oro. Carmiña, la pescantina, con su retranca afilada. Una noche, casi a rastras, lo llevaron a una foliada en una aldea cercana. Música de gaitas, cantos populares, vino ribeiro y empanada. Arturo, el hombre de negocios acostumbrado a las cenas de gala y los cócteles exclusivos, se encontró dando palmas al son de una muiñeira, una sonrisa tímida dibujada en sus labios. Descubrió una calidez comunitaria, una alegría sencilla que nunca había conocido en los fríos salones del poder. Fue entonces cuando empezaba a encontrar un precario equilibrio, cuando el pasado llamó a su puerta con la fuerza de un huracán. Una llamada de su antiguo socio en Madrid. «Arturo, viejo amigo, te necesitamos. Un proyecto enorme, internacional. Piensan en ti como consultor estrella. La cifra es astronómica». La oferta era tentadora. Volver al ruedo, sentir de nuevo la adrenalina, el reconocimiento. La mentalidad del viejo Arturo resurgió con fuerza.
Se imaginó de nuevo en su despacho dando órdenes, cerrando tratos millonarios. Decidió viajar a Madrid. Solo para escuchar, se dijo. La ciudad lo recibió con su ruido ensordecedor, su ritmo frenético. Las reuniones en salas impersonales, las comidas de negocios con conversaciones vacías sobre cifras y estrategias. Se sintió extrañamente ajeno, como si llevara un traje que ya no le encajaba. El recuerdo de la tranquilidad de Puerto Brecho, del olor a mar, de la sonrisa de Mateo, lo asaltaba en los momentos más inesperados. Durante una cena en un restaurante de moda, rodeado de ejecutivos jóvenes y ambiciosos que hablaban un lenguaje que de repente le sonaba hueco, Arturo tomó una decisión. Al día siguiente, en la reunión final, escuchó la oferta completa. Luego, con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo, la declinó. Gracias, pero mi vida ahora está en otro sitio. Ofreció, si acaso, una consultoría puntual a distancia, con unos honorarios modestos y sin comprometer su nueva rutina. Su antiguo socio no lo podía creer. Arturo regresó a Puerto Brecho sintiéndose más ligero, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Le contó a Mateo, quien simplemente asintió. «Hay barcos que navegan mejor con pouca carga», dijo el viejo pescador, guiñándole un ojo. Arturo comenzó a llamar a Sofía con más frecuencia, sin expectativas, solo para charlar. Le hablaba de sus progresos con la maqueta del Dorna, de las mareas, de alguna anécdota del pueblo. Sofía escuchaba y por primera vez parecía genuinamente interesada. Las conversaciones se volvieron menos formales, más cálidas. El otoño avanzaba, tiñendo de ocres y dorados los montes que rodeaban la ría. Una tarde, la radio anunció la llegada de una borrasca atlántica de especial virulencia. Ciclogénesis explosiva, decían los meteorólogos con aire grave. En Puerto Brecho la gente se preparaba con la resignación curtida de quien conoce bien los caprichos del mar. Las barcas eran aseguradas con dobles amarras, las ventanas protegidas, las despensas abastecidas. Había una tensión palpable en el aire, una mezcla de respeto y temor ancestral. Arturo sintió un escalofrío. Había visto tormentas en Madrid, aguaceros que colapsaban el tráfico, pero esto era diferente. Esto era el Atlántico enfurecido, una fuerza primigenia. La tormenta llegó con la noche, como una bestia desatada. El viento aullaba con una furia demencial, sacudiendo Miramar hasta sus cimientos. Las olas, gigantescas, monstruosas, rompían contra el espigón con un estruendo que hacía temblar los cristales. Arturo, solo en la inmensidad de su casa, sintió un miedo visceral que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, con las primeras luces de un amanecer lívido, la tormenta amainó un poco, aunque el mar seguía siendo una masa hirviente de espuma y furia. Arturo, incapaz de quedarse quieto, se puso un chubasquero y bajó al puerto. El espectáculo era desolador. Embarcaciones volcadas, aparejos destrozados, el muelle cubierto de escombros. Vio a Mateo y a otros marineros luchando por asegurar una de las dornas más grandes que amenazaba con soltarse y estrellarse contra las rocas. La barca de Mateo, la Carmela más pequeña, había sido arrastrada y tenía un enorme boquete en el casco. Sin pensarlo dos veces, Arturo se unió a ellos. El viento helado le cortaba la cara, la lluvia incesante lo empapaba hasta los huesos. Sus manos, acostumbradas ahora al trabajo fino de las maquetas, tiraban de cabos ásperos, empujaban contra la madera mojada. Nadie le dio órdenes, pero su vieja capacidad de organización, su instinto para coordinar esfuerzos, resurgió de forma natural. Dirigió maniobras, encontró soluciones improvisadas, animó a los más jóvenes. Durante horas, lucharon contra los elementos, una pequeña comunidad unida por la adversidad. Arturo sintió un cansancio extremo, pero también una extraña euforia, la sensación de ser útil de una manera tangible, real, muy diferente a la satisfacción abstracta de cerrar un trato millonario. Cuando lo peor hubo pasado y las embarcaciones estuvieron relativamente a salvo, se sentaron en aserea varada, exhaustos, empapados, pero con una camaradería forjada en la tormenta. José sirvió queimada, el aguardiente encendido que, según la tradición, ahuyentaba los malos espíritus. Esa tarde, desde su casa, ahora con los cristales sucios de salitre, pero extrañamente acogedora, Arturo llamó a Sofía. No para contarle sus hazañas, sino porque necesitaba escuchar su voz. «Sofía, ha habido una tormenta terrible», comenzó, su voz ronca por el esfuerzo y la emoción. Le describió el caos, la lucha, la solidaridad de la gente del pueblo. Habló sin adornos, con una vulnerabilidad que Sofía nunca le había oído.
No era el empresario seguro de sí mismo, ni el padre distante. Era solo un hombre conmovido y cansado. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, y en su voz Arturo percibió por primera vez una preocupación genuina, un calor que traspasó la línea telefónica. «Sí, estoy bien, cansado, pero bien. La gente aquí es increíble, Sofía». Hubo un silencio. Luego, Sofía dijo: «Me alegro de que estés bien, papá, de verdad». Fue un pequeño paso quizás, pero para Arturo significó un mundo, un entendimiento tácito, una grieta de luz en el muro que los separaba. Los días siguientes fueron de reconstrucción. El pueblo, como un organismo vivo, se lamió las heridas y comenzó a reparar los daños. Arturo participó activamente, ayudando a limpiar el puerto, colaborando en la reparación de la Carmela de Mateo. Ya no era el señorito de ciudad, el extraño. Era uno más, don Arturo para algunos, simplemente Arturo para los más cercanos. Había ganado su lugar, no con dinero ni con influencia, sino con esfuerzo y solidaridad. Su casa, Miramar, ya no le parecía tan fría. El pequeño taller en el garaje era su refugio. La maqueta del Dorna estaba casi terminada, una réplica perfecta, hecha con paciencia y cariño. Una tarde, mientras daba los últimos retoques al velamen, sonó el teléfono. Era Sofía. Papá, estaba pensando, ¿te vendría bien que fuera a pasar unos días la semana que viene? Me gustaría ver cómo ha quedado el pueblo después de la tormenta. Y me han dicho que haces unas maquetas de barcos increíbles. Arturo sonrió, una sonrisa amplia, sincera, que le iluminó el rostro.